Doctor Carlos Sánchez Bercellín, primeramente, como siempre, es un placer conversar con usted. Estamos con dos panelistas más que son parte de nuestro análisis del programa Quinto Poder, el coronel Oscar Pacello y también la doctora Natalie Vargas. Queremos escuchar, doctor, sobre los 70 años de revolución del MNR. ¿Se puede hablar hoy día del MNR? ¿Qué queda de la ideología del MNR? Mire, hablar de la Revolución Nacional es hablar de Bolivia, no es hablar de un partido. Los 70 años de la Revolución Nacional Boliviana, que se han cumplido el sábado pasado, el 9 de abril, conmemoran la construcción de la nación boliviana, porque yo quiero recordarle que este movimiento, esta posición histórica, nace en la Guerra del Chaco, donde los bolivianos que van a la guerra se dan cuenta que no éramos una nación. Entonces, a partir de eso se generan dos movimientos importantes, uno militar, que es RADEPA, Razón de Patria, una logia de militares nacionalistas, y la fundación del movimiento nacionalista revolucionario, con la ideología de las arenas del Chaco, que es la de construir una nación, hacer de Bolivia una nación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los bolivianos tengamos identidad social, cultural, política, educativa. Y para eso se pone en marcha un proceso político que, como usted conoce, gana una elección, pero esa elección es maniobrada por los partidos de la época, de la rosca, y se produce la Revolución Nacional que triunfa el 9 de abril del 52, que es una revolución del pueblo boliviano, y que produce la transformación total y el inicio de la construcción de la nación boliviana. Primero con el voto universal, donde todos los bolivianos somos iguales. A partir de 1952 se hace del boliviano un ciudadano. Antes de eso, mujeres, campesinos, analfabetos, nadie votaba. El 70% de la población era rural y la votación estaba reducida a menos de un 30% de los mayores de edad. Hay que tomar en cuenta que la primera medida histórica es voto universal, que quiere decir hacer ciudadanos a los bolivianos. Después viene la reforma agraria. La reforma agraria tiene la misión que logra de hacer propietarios a los bolivianos. La tierra es para quien la trabaja y a partir de eso el concepto de derecho propietario para cada boliviano. El tercer tema es la nacionalización de las minas, con la que se empieza a construir la independencia económica del país. El cuarto tema muy importante, la cuarta medida revolucionaria, la reforma educativa, para educar a todos los bolivianos en el contexto de la construcción de esa nación boliviana, bajo los preceptos generales que son, primero, la alianza de clases en lugar de la propuesta marxista de la lucha de clases, y la unidad en la diversidad en vez de la división. Y otra medida muy importante es la creación del sistema de salud, la Caja Nacional de Seguridad Social, que dura hasta ahora. Entonces, todas estas son medidas de Bolivia, que han construido la nación boliviana, que ahora la dictadura castrochavista que interviene en Bolivia quiere destruir. ¿Por qué? Porque prosiguiendo con lo que es la doctrina criminal de la denominada Revolución Cubana, lo que ellos plantean es la lucha de clases multiplicada por la lucha de género, de generación, de regiones, multiplicando los ejes de confrontación. Y la nación boliviana sigue planteando la alianza de clases. Y en la otra mano, la unidad en la diversidad, que es el gran cimiento de la construcción de la nación boliviana, tiene hoy día un ataque totalmente destructivo e institucionalizado, buscando la división del pueblo boliviano, y expresada en lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, donde ponen lo pluri para dividir la unidad nacional y para dividir la nación boliviana con 36 naciones que no existen y que las que existen forman parte de la gran nación que es la nación boliviana. O sea, recordar la revolución del 9 de abril es recordar Bolivia, en la cual el MNR ha tenido un papel importante, pero el tema partidista es otro asunto. Hoy día estamos hablando de nación boliviana que está bajo ataque, bajo una conspiración transnacional para ser destruida, exitosa hasta ahora, tan exitosa que quieren hacerle lo mismo a Perú y Chile, donde han planteado en el Perú la construcción de un Estado plurinacional y donde en Chile la Asamblea Constituyente quiere un Estado plurinacional para destruir la nación peruana, la nación chilena, tal como han avanzado en
el intento de destrucción de la nación boliviana. Entonces, lo que el 9 de abril nos tiene que traer a los bolivianos es el recordatorio de que somos una nación bajo amenaza, que en Bolivia hay un sistema de alta traición a la patria que ha construido un narcoestado que está tratando de destrozar Bolivia como nación y de confrontar a los bolivianos, y que el recordatorio de las grandes medidas vigentes de la Revolución Nacional, después profundizadas con la participación popular, con el bono sol, con la segunda reforma educativa, con el seguro universal materno infantil y con toda esa serie de medidas que la dictadura no ha podido destrozar, pero les ha cambiado el nombre y las maltrata. Tiene que recordarnos a los bolivianos que el camino es la alianza de clases, no la lucha de clases, la alianza de regiones, la alianza de sectores, la alianza de generaciones y no la lucha entre esos grupos, y la unidad en la diversidad. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco por su participación. Vamos a hacer ya el análisis respectivo con lo que tiene que decir. Empecemos por Óscar Pacello. ¿Cuál es su perspectiva con relación a las declaraciones del doctor Carlos Sánchez Berzaín y frente a esos 70 años de revolución? Óscar, ¿qué opinas de todo esto? Para empezar, un saludo cordial al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Una alegría verlo y verlo bien. Obviamente, hablar del movimiento nacionalista revolucionario es hablar de la historia política del país. Eso no hay duda. Y que nace inspirada por el pensamiento nacionalista progresista de Razón de Patria como una organización militar emergente de un reencuentro entre las Bolivias, diremos así, en la guerra de Chaco. El papel fundamental del político del movimiento nacionalista revolucionario es un duda que ha impregnado y ha dado la línea política al resto de los partidos políticos. Ha sido el alimentador y creo que ha sido la estructura, la columna vertebral de lo que significa el sistema de partidos políticos. Gracias, Óscar. Ya para concluir este tema, la participación de la doctora Natalie Vargas, por favor, con relación exclusivamente, ¿qué pasa con la ideología? ¿Los bolivianos Bolivia todavía se puede hablar de ideologías? Bueno, yo pienso que no tenemos que confundir el ciclo de vida de los partidos con un sistema hegemónico de expulsión permanente de partidos políticos, que es completamente diferente. El MNR desde 1980 ha oscilado en una votación desde el 18.20% hasta su mejor participación, en la que ha tenido el 35.7% en 1993. Esta participación es muy alta y genera, por supuesto, una tendencia y una forma de manifestarse por parte de la población, es decir, hay afectos que desde la población se trasladan hasta este partido. Vemos en el 2005 su última participación, en la que tiene el 6.46% de los votos, pero que tenemos que destacar que en el 2005 es el único partido que tiene historia que se presenta en unas elecciones nacionales, porque ya el MIR, el ADN, UCS, CONDEPA, todos estos partidos ya habían sido expulsados del sistema de partidos, y que tenemos en el 2005 a Podemos y la Unidad Nacional, que son reciclajes de partidos y candidatos, ¿no? Y directamente nos vamos a terminar este tema de los 70 años de revolución con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Como siempre, por favor, su análisis final. Bueno, yo he hablado en la primera parte de la Revolución Nacional Boliviana. Ahora permítame hablar del MNR. El MNR es diferente a la revolución. El MNR es el partido que hace la revolución con el pueblo boliviano. El MNR se funda el 7 de junio de 1942. El 9 de abril es la fecha de la revolución boliviana. Y en ese sentido, la descripción que ha hecho la señora Natalie es la descripción de la dictadura que hoy día vive Bolivia. En Bolivia hoy día no hay condiciones de democracia y por lo tanto los partidos políticos están proscritos, los que no están proscritos están destruidos o amenazados de ser destruidos. Y el objetivo central del castrochavismo en Bolivia
además de la destrucción de la nación boliviana, es la destrucción de su instrumento político principal, que es el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que pese a eso vive. El MNR vive y el MNR está listo para emprender un nuevo proceso generacional en el marco de la democracia. Pero lo primero que hay que hacer en Bolivia es recuperar la democracia. No se puede hacer política con 79 presos políticos como tiene hoy día Bolivia. No se puede hacer política con perseguidos políticos, no se puede hacer política en un ambiente en el cual el país es un narcoestado y está intervenido, y la gente que detenta el poder en el gobierno está disputando las líneas de los carteles de droga en vez de estar luchando por el desarrollo y la libertad de la gente. Entonces el MNR está, el MNR existe. El MNR está listo para emprender una nueva etapa de la revolución nacional. La de 1952 fue la primera. 1985 con parar la hiperinflación, la nueva política económica y la lucha contra el narcotráfico fue la segunda, y del 93 en adelante con la participación popular, la reforma educativa, la capitalización social, el bono sol, el seguro universal materno infantil fue la tercera. Y no hay que olvidar que el MNR fue derrocado varias veces. El MNR ha sido derrocado el 4 de noviembre del 64 y ha sido derrocado el 17 de octubre del 2003. Pero el MNR existe y está trabajando y trabajará para reinstalar el proceso de la revolución nacional boliviana que he descrito en la primera parte. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, exministro de Gobierno, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, esta vez desde el programa Quinto Poder por Tarija TV. Gracias, muy amable, muy gentil.